Isabel López, yo soy residente de primer año de cirugía. Vamos a hablar de reanimación hídrica y terapia nutricional en pancreatitis aguda. Entonces, los objetivos son hablar un poquito de fisiopatología, muy poquito, no se preocupen. Vamos a hablar de fluidos tipo volumen y momento, parámetros para hacer una reanimación hídrica segura y efectiva. Vamos a analizar un poquito de la evolución de la terapia nutricional en los años, a diferenciar indicaciones de nutrición enteral, parenteral y oral, errores comunes y controversias, y al final los mensajes claves que quiero que se queden. Entonces, ¿por qué es importante hablar de pancreatitis aguda? Es una enfermedad con muy alta prevalencia, 34 casos por cada 100.000 habitantes, y lo importante está en que en una pancreatitis leve la mortalidad es baja, pero cuando la pancreatitis es severa puede ascender hasta el 30%. Entonces, muy rápido, y no me voy a detener en esto, entender por qué, pues cómo se da la pancreatitis. Entonces hay una activación enzimática prematura. Estas enzimas pancreáticas van a liberar muchos factores proinflamatorios que van a empezar a hacer que autogestión del páncreas. Esto lleva a secuestros de líquidos y un tercer espacio porque aumenta la permeabilidad capilar, y esto lleva a que haya hipovolemia y compromiso de la microcirculación. Esto se manifiesta las formas más rápidas en las que se manifiestan pacientes con hemoconcentración. Esto también es un marcador de riesgo de necrosis pancreática, y si esta reacción inflamatoria se perpetúa, vamos a terminar con una necrosis y una falla orgánica. Entonces, ¿por qué es importante el manejo hídrico en la pancreatitis aguda? Porque vamos a hablar específicamente de esto en esta charla. Entonces, son pacientes que tienen muy alto riesgo de hipovolemia por el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad que les decía. Un paciente que no ha sido reanimado hídricamente de forma adecuada es un paciente que tiene más riesgo de mortalidad. Y es importante hablar de esto porque hace algunos años teníamos unas indicaciones diferentes, que era básicamente hacer una reanimación agresiva y que no importaba la sobrecarga hídrica, y los estudios nos han demostrado que esto no tiene ningún beneficio para el paciente e incluso puede ser peor. Entonces, ¿qué líquido, cuándo lo vamos a administrar y cómo lo vamos a administrar? Entonces, existen muchos estudios que han intentado mirar cuál es el líquido más apropiado para reanimar en general. Entonces, específicamente en pancreatitis, les traigo este metaanálisis que actualizaron el año pasado. Era una muestra de 1.424 pacientes, a la mitad les pusieron lactato de Ringer y a la otra mitad los trataron con solución salina. Y entonces, ¿qué encontraron de beneficios en cuanto al lactato de Ringer? Que los pacientes tenían menor probabilidad de pancreatitis severa, había una reducción de ingreso a unidad de cuidados intensivos, los pacientes presentaban menos complicaciones locales y la estancia hospitalaria se reducía un día. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre mortalidad y reacción inflamatoria sistémica. Listo, pero son cosas muy buenas, pues, que nos muestra la evidencia que tiene el lactato de Ringer. Y este es otro estudio que está más viejito, pero realmente pues fue como de los primeros, de los mejores hechos, y lo siguen citando todas las guías. Es de 2011. Ellos tomaron 40 pacientes con pancreatitis aguda leve y vieron que la reacción inflamatoria sistémica con el lactato de Ringer se reducía de una forma impresionante. Pues vean, 84% a 0 usando Ringer, y cambio en la PCR había una disminución de 49 usando lactato de Ringer, y el pH sérico se mantenía más alcalino. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se les olvide nunca, el líquido indicado en pancreatitis aguda es lactato de Ringer por su disminución en la respuesta inflamatoria sistémica, disminución en ingreso a cuidados intensivos, menos estancia hospitalaria, el pH se va a mantener más alcalino, y esto nos va a llevar a que haya menos acidosis hiperclorímica, y esto nos ayuda a reducir la inflamación pancreática. Y son muy, pues, como puntuales los casos en donde no se puede usar lactato de Ringer, para que tengan en cuenta. Pues grande, pacientes con hipercalcemia severa, está completamente contraindicado. Entonces, ya hablamos de qué tipo de líquido, ahora hablemos un poco de volumen y tasa de administración de fluidos. Entonces, les decía que antes veníamos de un enfoque tradicional en el que nos decían reanimación agresiva, nos recomendaban 5 a 10 mililitros por kilo en bolo, y ya después continuábamos 250 a 500 mililitros por hora. Ese era el esquema anterior. Lo que nos recomiendan ahora es una reanimación moderada.
Entonces, ¿cómo se hace la reanimación moderada? Se le pone al paciente un bolo inicial de 10 mililitros por kilo, pero solo si hay algún signo de hipovolemia. Y después se da una infusión de mantenimiento de 1.5 mililitros por kilo hora. No es solo grabarse esta cifra de 1.5 mililitros por kilo hora, sino que nos orientan hacia una hidratación más guiada por metas y objetivos claros, más que ponerle a un paciente solo un número y quedarnos tranquilos que le pusimos pues lo que decía la guía. Entonces, no podemos hablar de reanimación hídrica en pancreatitis sin mencionar este estudio clínico. Entonces, el estudio Waterfall se publicó en el 2022. Es un estudio, el primero, que fue muy bien hecho y nos dio una evidencia muy clara y contundente. Tomaron 249 pacientes y querían ensayar el enfoque agresivo, que era 20 mililitros kilo en primeras 2 horas y después les ponían 3 mililitros por kilo hora, versus el enfoque moderado, que era el que les estaba comentando, que es 1.5 mililitros por kilo y solo el 10 mililitros en bolo en caso de hipovolemia. Entonces, ¿qué encontraron? Lo más grande fue que no había diferencia entre los pacientes que se les administraba reanimación moderada versus agresiva para progresión a pancreatitis grave. Y vieron que la reanimación agresiva tenía un riesgo muchísimo mayor de sobrecarga hídrica. Entonces, ponerle a los pacientes un exceso de líquido no los llevaba a pancreatitis menos severa, pero sí los llevaba a tener sobrecargas de volumen. Este estudio ni siquiera lo terminaron, lo suspendieron porque vieron que no era ético seguir un estudio donde la evidencia era tan contundente que estaban sobrecargando a todos los pacientes y que no estaban teniendo beneficio alguno. Entonces, ¿cuándo es el momento óptimo para iniciar la reanimación hídrica en pancreatitis? Entonces, el inicio es el inmediato. Una vez usted hace el diagnóstico, hay un periodo crítico que es las primeras 24 horas, porque este es el momento en donde va a favorecer más la perfusión y va a incidir en las complicaciones. Les decía que no es solo poner pues como un valor y quedarse tranquilos. La reanimación hídrica en pancreatitis, las guías actualizadas nos han dicho que hay que hacer un monitoreo constante de algunos parámetros que ya vamos a hablar de ellos y evitar pues excesos. Siempre que el paciente tenga pues algún signo de sobrecarga, hay que reevaluar cómo le estamos poniendo los líquidos. Entonces, ¿cómo vamos a monitorizar la respuesta a fluidos? Entonces, estos son los parámetros más importantes. Estas son las metas a las que queremos llegar: que el paciente tenga frecuencia cardíaca menor a 100, que la diuresis sea mayor a 0.5 mililitros kilo hora, presión arterial media mayor a 65, el hematocrito es supremamente importante, como les decía anteriormente, es un marcador muy temprano de riesgo a progresión a necrosis pancreática, entonces siempre menor a 44, BUN menor a 20, y pues ya en caso de que tengamos pues o el conocimiento o tengamos pues como alguna persona que sepa hacer el POCUS, es muy útil poderle medir la colapsabilidad de la vena cava inferior para mirar si el paciente está o no con buena perfusión. Entonces, una vez tenemos ya claro qué tipo de líquido le vamos a poner al paciente, cuál va a ser la tasa de administración y cuándo lo vamos a poner, vamos a hablar un poco de terapia nutricional en estos pacientes. Entonces, como cosas grandes para que entendamos por qué y cómo ha cambiado esto a través de los años. Entonces, anteriormente, en los años 90, de acuerdo a la fisiopatología de la pancreatitis, creían que la idea era evitar la estimulación pancreática y que eso lo lograban poniendo a los pacientes en un ayuno prolongado, porque así creían que no se iba a perpetuar el daño. Ya después, en el 97, sacaron el primer estudio donde mostraron que la sonda nasoyeyunal tenía menos respuesta inflamatoria sistémica y que los pacientes presentaban menos complicaciones infecciosas que los pacientes con nutrición parenteral, que era en ese momento como la regla. A principios de los 2000 se fueron dando cuenta que el ayuno prolongado se asociaba a atrofia intestinal, había translocación bacteriana, había más respuesta inflamatoria y estos pacientes tenían más riesgo de progresar a falla orgánica múltiple. Entonces, a mediados de los 2000 ya empezaron a consolidar el concepto de nutrición enteral temprana, de alimentar a estos pacientes rápido en las primeras 24-48 horas y
en el 2022 publicaron el ensayo PADI. Este ha sido un ensayo muy importante porque fue de las primeras evidencias también muy claras y contundentes que mostraban que la reintroducción a la alimentación oral inmediata no era solo segura, sino que también reducía la estancia hospitalaria en pacientes con pancreatitis. Y toda esta información que les he dicho de a través de los años es la recolección de evidencia que se junta para formar las guías ESPEN, que son como nuestras pautas para definir la terapia nutricional en muchos tipos de contextos, incluyendo en pancreatitis. Entonces, como les decía, que el estudio, el trial PADI es muy importante. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron 131 pacientes a los que alimentaban de inmediatamente el paciente sintiera hambre, sin preocuparse si las enzimas pancreáticas o el dolor estuviera resuelto, y a la otra mitad de pacientes, 131, esperaban resolución completa del dolor y esperaban normalización de valores de laboratorio para empezarles nutrición. Entonces, ¿qué encontraron? Primero, que el tiempo de alimentación, entonces los pacientes a los que se les daba inmediato era 6 horas versus 41 horas, que era lo que se demoraba un paciente pues, en promedio en resolver los síntomas y normalizar los laboratorios. Que la estancia hospitalaria era menor en los pacientes a los que se les alimentaba de inmediato, y no hubo realmente diferencias ni en tasas de complicaciones ni en cambio de dolor abdominal a los que se les daba comida versus a los que no les daban comida hasta resolución el tiempo. Entonces, los hallazgos que les decía de estancia hospitalaria y de reducción del tiempo de alimentación. Entonces, este estudio demostró que la alimentación oral temprana era segura, bien tolerada, y que no tenía nada de beneficioso esperar a la resolución clínica completa para empezar alimentación en estos pacientes. Entonces, una vez ya dejamos muy claro que a los pacientes sí o sí hay que empezarles nutrición de forma temprana, ¿cuál va a ser nuestra forma de alimentar a estos pacientes? Entonces, como les decía, antes se pensaba que la nutrición parenteral era lo mejor. Ahora sabemos que la nutrición enteral disminuye la mortalidad a la mitad, reduce falla multiorgánica, reduce infecciones sistémicas y mantiene, esto es muy importante, mantiene la integridad de la mucosa intestinal. Entonces, ¿cuándo le vamos a empezar la nutrición a nuestros pacientes? Va a depender de varios factores. Entonces, si es una pancreatitis leve, la nutrición oral debería ser temprana. Entonces, ¿qué es temprana? En las primeras 24 horas. Esta acelera la recuperación y no aumenta el dolor ni las complicaciones. Eso es inmediatamente el paciente tolera la vía oral, alimentar. En pancreatitis moderada a severa, nos recomiendan nutrición enteral temprana. No está contraindicada la vía oral, ¿cierto? Porque pues enteral versus vía oral. Pero muchas veces estos pacientes van a persistir con vómito, van a persistir con náuseas, y para que no nos quedemos con que como el paciente tiene vómito, tiene náuseas, no va a tolerar la vía oral, entonces no lo puedo alimentar. Entonces la vía de administración preferida es enteral, o sea, por una sonda. Se recomienda antes de las 48 horas, y este también se ha visto que reduce infecciones, necrosis pancreática y falla orgánica. Entonces, ¿cuál es la vía que vamos a usar para la nutrición enteral? Tenemos dos opciones, nasogástrica o nasoyeyunal. Entonces, nasogástrica se ha visto que es igual de efectiva que la nasoyeyunal, pero es más simple, pues si la puede poner pues, la enfermera. Nasoyeyunal se reserva para casos donde el paciente persiste con vómito, intolerancia, a pesar de la sonda. Entonces ahí sí habría que ponerle una sonda avanzada, pero realmente cualquiera de las dos. Entonces, otra de las cosas importantes que tenemos como un mito es que al paciente hay que hacerle una progresión de la dieta. Esto tampoco han visto que tiene ningún beneficio. A los pacientes se les puede empezar dieta sólida de inmediato. Se recomienda que sea sólida, baja en grasas. Como les decía, no quitémonos esa idea de la mente que hay que empezar primero con líquidos claros, después con líquidos completos, después con dieta blanda y después sólida. No, el paciente puede comer sólido desde el principio. Listo, errores comunes
y mitos que tenemos sobre la terapia nutricional en pancreatitis. Entonces, esperar a normalización de enzimas hepáticas no tiene ningún beneficio, eso no se asocia con la severidad de la enfermedad, y con que el paciente tolere la vía oral es suficiente para empezar alimentación. Pensar que debemos iniciar con líquidos claros, como les decía antes, no tiene ningún beneficio. Usar nutrición parenteral total como primera línea, tampoco, por todo lo que les decía. Y mantener el ayuno prolongado, hay perjudicación de la barrera intestinal y se aumenta el riesgo de complicaciones. Entonces ahora, para consolidar un poquito lo que les decía y para que tengamos pues puntos muy claros sobre qué es lo que tenemos que saber todo sobre terapia hídrica y nutricional. Entonces, paciente masculino, 47 años, antecedente de obesidad, viene por dolor epigástrico súbito, irradiado a dorso, vómitos persistentes, estos son los signos vitales: arterial 90-60, cardíaca 108, diuresis menor a 0.5 mililitros kilo. Y en los laboratorios tenemos una amilasa 3 veces el límite superior, la ecografía nos reporta un MULTI ecográfico positivo, una litiasis vesicular, la vía biliar no está dilatada y ponen signos de inflamación pancreática sin identificar necrosis por este medio. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a este paciente desde el ingreso? Pues claramente un paciente con pancreatitis, tenemos que confirmar el diagnóstico, 2 de 3 de los siguientes criterios: dolor abdominal, las enzimas pancreáticas 3 veces el límite superior o hallazgos imagenológicos. Vamos a definir si es leve, moderada, severa. Esto nos los va a dar si tiene una falla orgánica transitoria o persistente, que no pues viene pues al caso en esta charla. Y una vez ya definimos que el paciente tiene pancreatitis, vamos a iniciar la terapia hídrica de inmediato. Ya sabemos que el tipo de fluido es lactato de Ringer, que la terapia va a ser dirigida por metas. Vamos a empezar en este paciente que tenía diuresis disminuida. Hay que ponerle el bolo inicial de 10 mililitros kilo en 2 horas y ya después le vamos a dejar un mantenimiento de 1.5 mililitros kilo y vamos a monitorizar los parámetros que les decía: frecuencia cardíaca, presión arterial media, diuresis, el hematocrito debe permanecer menor a 44, esa va a ser nuestra meta, BUN menor a 20, y siempre tener en cuenta en pacientes mayores de 55 años con comorbilidades cardíacas o renales, tenemos que tener un poco más de cuidado incluso con ellos para no sobrecargarlos. Manejo nutricional: en pancreatitis leve siempre iniciamos inmediatamente, el paciente lo tolere, vía oral, la dieta sólida, blanda, baja en grasa, sin progresión gradual. Si el paciente tiene una pancreatitis moderadamente severa y severa, en las primeras 72 horas vamos a empezarla. Si tolera vía oral, se le puede dar vía oral, si no, nutrición enteral con una sonda nasogástrica, y si el paciente no tolera la sonda y sigue vomitando, debemos poner una sonda nasoyeyunal. Entonces, en pacientes que por algún motivo no toleren la nutrición enteral, vamos a considerar ahí y solo ahí nutrición parenteral. Esta puede ser como suplemento, pues, o solamente, pero recordemos que va a ser nuestro último recurso. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen más riesgos de infecciones que conlleva un catéter, van a tener más complicaciones, van a ser pacientes que van a tener más riesgo de hacer picos de hiper o hipoglucemia o trastornos hidroelectrolíticos. Un poquito pues como de las controversias y los últimos avances. Entonces, albumin en estos pacientes se ha visto que específicamente en pacientes con hipovolemia o hipoalbuminemia puede tener algún beneficio, pero en general no se recomienda. Si tenemos la posibilidad, siempre guiar la reanimación por ecografía, que va a ser pues como yo creo que una de las metas de la medicina, que todos los cirujanos, todos los médicos generales sepamos manejar el ecógrafo. En inmunonutrición, o sea, glutamina y probióticos, no se ha visto beneficio rutinario en estos pacientes, y la procalcitonina es un marcador importante y valioso para ver infecciones asociadas a necrotis pancreática. Entonces, en caso de que la tengamos, deberíamos usarla, pero pues la disponibilidad en nuestro medio todavía es limitada. Entonces, para concluir, las primeras 24-48 horas son críticas para modificar el curso clínico de la enfermedad. Hay que evitar la reanimación hídrica agresiva. El lactato de Ringer se prefiere sobre la solución salina. Siempre monitorizar estrictamente hematocrito, diuresis, signos de sobrecarga.
nutrición oral temprana segura y beneficiosa en casos leves, la enteral en pancreatitis moderada severa es la ideal, y la nutrición parenteral se reserva solo para casos en los que no fue posible alimentar al paciente de ninguna otra forma. Y listo. Muchas gracias.